Julia se detuvo a mitad de la entrada del edificio, como si se hubiera quedado sin aliento. Las palabras del guardia de seguridad aún vibraban en el aire frío del vestíbulo. «Conozco a la novia del director». «Y acaba de irse, señora». Por un instante, creyó haber oído mal. Pero la mirada del guardia, una mezcla de pena, confusión y miedo de haber hablado demasiado, lo confirmó todo. Su corazón perdió el ritmo. El bebé de 7 meses se movió dentro de su vientre como si sintiera el temblor de su madre. El olor a café quemado de la recepción, el ruido de los tacones resonando en el mármol, la rotación de la puerta giratoria. Todo se mezcló en una ola de náuseas que subió como fuego por su garganta. No podía respirar. No podía parpadear. No podía mover las manos. Durante 40 minutos en el tráfico de la Marginal Pineiros, Julia había imaginado 1000 reacciones de su marido al verla allí por sorpresa. Pero ninguna implicaba escuchar de un extraño que Renato tenía una novia oficialmente conocida en el edificio. El guardia tragó saliva. Puso la mano en su radio. Desvió la mirada. Parecía desear desesperadamente que ella se fuera y olvidara lo que acababa de escuchar. Pero Julia dio un paso adelante. Un único paso que lo cambió todo. Sus ojos se endurecieron. Repite. Deja tu like y suscríbete para seguir esta historia. La voz de Julia salió temblorosa. ¿Cómo que ves a su novia todos los días? Paulo Sergio desvió la mirada al suelo de granito pulido, claramente arrepentido de lo que había dicho. Se ajustó la gorra de la empresa y respiró hondo antes de responder con sumo cuidado. El movimiento en la entrada del edificio de negocios continuaba normal. Ejecutivos pasaban apurados, sin notar el drama que se estaba formando allí. Julia sintió que sus manos temblaban, pero mantuvo sus ojos fijos en el guardia, esperando una explicación que tuviera sentido. «Señora, tal vez me confundí». Paulo intentó retractarse, pero su voz delataba que sabía exactamente lo que había dicho. El sudor comenzaba a formar pequeñas gotas en su frente, incluso con el aire acondicionado del vestíbulo funcionando a baja temperatura. Julia dio un paso adelante, su bolso beige balanceándose en el hombro, mientras su tacón bajo resonaba en el mármol. La intuición que la había estado molestando en los últimos meses ahora tomaba una forma concreta y aterradora ante sus ojos. «No se confundió, señor», dijo Julia con una firmeza que sorprendió hasta ella misma en aquel momento de caos interno. «Usted dijo que ella aquí acaba de irse. ¿Quién es ella?» Paulo Sergio miró rápidamente a las cámaras de seguridad en el techo, como si buscara una salida invisible. Su móvil vibró en el cinturón, pero ignoró completamente la notificación que parpadeaba en la pequeña pantalla. Julia podía sentir al bebé moviéndose dentro de ella, como si también estuviera inquieto con toda aquella creciente tensión. La recepcionista rubia en el mostrador del fondo fingió no estar prestando atención, pero sus dedos dejaron de teclear. Paulo respiró hondo y bajó aún más la voz, casi un susurro cargado de culpa y vergüenza. «Señora, yo no deberías dicho nada». «Pero lo dijo», cortó Julia, sintiendo una ola de calor subir por su cuello, a pesar del frío del aire acondicionado. Se ajustó la correa del bolso en el hombro y dio un paso más hacia el guardia. El hombre parecía querer desaparecer en ese instante, sus ojos evitando el contacto directo con los de ella. Julia sabía que estaba en el camino correcto, que esa reacción no era de alguien que se había equivocado. «Es la asistente morena, de trajes siempre ajustados, siempre con tacones altos, y entra aquí como si fuera la dueña del lugar». Paulo finalmente cedió,
su voz cargada de una mezcla de arrepentimiento y solidaridad. Llega alrededor de las 9 de la mañana y se va al final de la tarde, casi siempre a la misma hora que el doctor Renato. Julia sintió que el estómago se le revolvía, una náusea que no tenía nada que ver con el embarazo. El vestíbulo giró por un segundo mientras se agarraba a la pared fría de mármol para mantener el equilibrio. Paulo dio un paso adelante, preocupado, pero ella levantó la mano pidiendo que mantuviera la distancia y la compostura. ¿Cuánto tiempo lleva sucediendo esto? La pregunta salió seca, directa, mientras Julia recuperaba el control sobre sus propias piernas. Paulo dudó, pero habló. ¿Desde que asumió la dirección aquí, señora? Unos 5 meses, más o menos. No recuerdo bien. La confirmación llegó como un puñetazo en el estómago, quitándole todo el aire que aún le quedaba en los pulmones. Julia cerró los ojos por 3 segundos. Respiró hondo, y luego los abrió con una determinación que no sabía que poseía. Gracias por su honestidad, Paulo, dijo leyendo el nombre bordado en su uniforme por primera vez. Luego se giró hacia la recepcionista, que seguía fingiendo no estar siguiendo cada palabra de aquella tensa conversación. Necesito subir al 12º piso, por favor. La joven rubia dudó. Miró a Paulo, quien hizo un ligero asentimiento con la cabeza, autorizando la visita. Julia tomó la credencial de visitante con manos que ahora ya no temblaban. Solo estaban frías como el hielo. Tenía una misión ahora, y nada iba a impedirle descubrir toda la verdad que Renato le había ocultado. El ascensor subió lentamente, mientras Julia observaba los números encenderse uno por uno en el panel digital iluminado. Su reflejo en el espejo metálico mostraba una mujer diferente a la que había salido de casa 1 hora antes. Los ojos castaños estaban más duros, la mandíbula tensa, y la mano derecha apretaba la correa del bolso con fuerza. El vestido azul marino, que habían elegido especialmente para sorprender a Renato, ahora parecía una armadura para la batalla que comenzaba. El bebé pateó fuerte, como si sintiera la adrenalina corriendo por sus venas, y Julia se puso la mano en el vientre automáticamente. El pasillo del 12º piso era amplio, con paredes blancas y puertas de vidrio esmerilado a cada lado. Placas corporativas indicaban los diferentes departamentos de la empresa de tecnología médica que Renato dirigía como director general. Julia caminó despacio, leyendo cada nombre en las puertas, hasta que vio la placa dorada. Renato Vasconcelos, director general. La puerta estaba entreabierta, y ella podía escuchar la voz grave de él, hablando por teléfono sobre informes trimestrales. Todo parecía tan normal, tan profesional, tan distante de la bomba que había explotado en la planta baja minutos atrás. Julia empujó la puerta despacio, y Renato levantó los ojos del ordenador inmediatamente, sorprendido y visiblemente incómodo con su presencia. Cortó la llamada rápidamente, se levantó de la silla de cuero negro y forzó una sonrisa que no le llegó a los ojos. ¡Qué sorpresa! ¿Qué haces aquí? Ya dije que no me gusta mezclar la vida personal y profesional. Nadie aquí sabe que estoy casado. Su voz intentaba sonar natural, pero había una clara tensión. La sala era espaciosa, con una mesa de madera oscura, estanterías llenas de carpetas y una vista a la avenida concurrida allá abajo. Julia cerró la puerta detrás de sí con un clic suave y definitivo que resonó en el pesado silencio. «Vine a sorprenderte», dijo Julia, con una calma que contrastaba con el caos dentro de ella. «Pero parece que la sorprendida fui yo». Renato frunció el ceño, confuso, fingiendo confusión con la maestría de quien ya había mentido muchas veces antes.
Dio la vuelta a la mesa, con las manos en los bolsillos del pantalón de traje gris, intentando parecer relajado. ¿De qué estás hablando? La pregunta vino demasiado rápido, demasiado a la defensiva, y Julia se dio cuenta de que él ya estaba montando sus defensas. Ella dio unos pasos hacia su mesa, observando cada detalle de la sala que él nunca había mostrado en fotos. El guardia de seguridad de abajo me contó una novedad. Julia soltó las palabras como cuchillos afilados cortando el aire acondicionado de la sala. Dijo que tienes una novia que viene aquí todos los días y que acababa de irse cuando yo llegué. El rostro de Renato cambió instantáneamente, la sangre huyendo de sus mejillas, los ojos abriéndose por una fracción de segundo antes de que intentara recuperar la compostura. Soltó una risa forzada, nerviosa, que sonó completamente falsa en aquel ambiente de vidrio y acero. «Julia, esto es un malentendido ridículo. Paulo debe haberme confundido con alguien de la dirección». «No me trates como a una idiota, Renato». La voz de Julia cortó cualquier intento de explicación vacía que él preparaba para soltar. Se acercó más a la mesa, apoyando ambas manos en la superficie pulida de madera. Su anillo de bodas brilló bajo la luz fría del techo, un símbolo que ahora parecía una cruel broma. La describió. Morena, trajes ajustados, tacones altos. Entra y sale de aquí a la misma hora que tú hace 4 meses. Cada palabra era una acusación, cada sílaba cargada de dolor, transformado en rabia contenida, esperando el momento justo para explotar. Renato se pasó la mano por el cabello castaño, un tic nervioso que Julia conocía bien después de 12 años de matrimonio. Se alejó, caminó hasta la ventana y se quedó de espaldas a ella, mirando el tráfico allá abajo. «Es Larissa», dijo finalmente, la voz baja, pero lo suficientemente audible para que cada palabra perforara su corazón. «Es mi asesora ejecutiva. Claro que viene aquí todos los días, Julia. Eso no significa nada más que trabajo». La explicación vino rápida, pero sonó ensayada, como si él ya hubiera preparado esa respuesta para el momento en que fuera confrontado. «¿Asesora ejecutiva que el guardia confunde con tu novia?» Julia sintió que su voz subía de tono por primera vez, el control comenzando a resquebrajarse. Ella dio unos pasos hacia él, las piernas temblando ligeramente bajo el vestido azul marino. «Dime, Renato, ¿cuántas veces te quedaste hasta tarde en la oficina en los últimos meses? ¿Cuántas veces dijiste que tenías reuniones importantes y llegaste a casa casi a medianoche?» Su silencio fue más elocuente que cualquier confesión verbal podría ser. Julia vio sus hombros caer ligeramente. La postura de ejecutivo confiado, desmoronándose ante la verdad, que ya no podía ser escondida. «Quiero verla», dijo Julia con firmeza, limpiando una lágrima que se empeñó en escapar por el rabillo del ojo izquierdo. «Quiero que llames a esa Larissa aquí ahora, delante de mí, y me expliques qué demonios está pasando». Renato se giró lentamente, y por primera vez desde que ella entró en la sala, Julia vio algo diferente en su rostro. No era culpa, no era remordimiento. Era pánico puro de quien se dio cuenta de que el castillo de mentiras estaba a punto de desmoronarse. Abrió la boca para hablar, pero su móvil sonó en la mesa y el nombre en la pantalla hizo que la sangre de Julia se congelara. «Lari». Julia señaló el móvil vibrando en la mesa con el nombre Lari, parpadeando en la pantalla iluminada insistentemente. «¡Contesta!», ordenó con una voz que no admitía negación ni negociación de ningún tipo. Renato dudó, el dedo cerniéndose sobre el botón rojo para rechazar la llamada, pero Julia dio un paso adelante. «Dije que contestes ahora». Su tono era el de alguien que ya no tenía nada que perder en aquella sala.
Él tomó el teléfono con manos que temblaban visiblemente y apretó el botón verde, activando el altavoz, mientras el sonido de la llamada resonaba. «Amor, olvidé mi cartera en tu cajón». La voz femenina sonó íntima, cómoda, completamente ajena al infierno que estaba ocurriendo. Julia sintió cada palabra perforar su pecho como esquirlas de vidrio afilado, pero mantuvo el rostro impasible. «¿Puedo volver rápido a buscarla? ¿O bajas y me la entregas?» La familiaridad, el tono cariñoso, el amor dicho con tanta naturalidad, todo confirmaba lo que el guardia de seguridad había dicho. Renato miró a Julia con ojos suplicantes, pero ella solo cruzó los brazos sobre el vientre y esperó para ver cómo iba a salir de esta. «Larisa, ahora no es un buen momento», dijo Renato intentando mantener la voz firme, pero fallando miserablemente en aquel intento. Hubo una pausa al otro lado de la línea, y Julia casi podía oír los engranajes de su mente, procesando aquel tono extraño. «¿Estás bien? Parece raro». La preocupación en su voz era genuina, y eso, de alguna manera, lo hacía todo aún peor. Julia se acercó al teléfono y Renato intentó colgar, pero ella fue más rápida y sujetó su muñeca con fuerza. «Hola, Larisa», dijo Julia con una calma aterradora que contrastaba con el caos interno que la consumía. «Aquí es Julia, la esposa de Renato, la esposa de verdad, con certificado de matrimonio y todo». El silencio al otro lado de la línea fue absoluto durante 5 segundos interminables, que parecieron durar una eternidad. Renato cerró los ojos y se pasó la mano por el rostro, derrotado, mientras esperaba la explosión que seguramente vendría. Julia mantuvo los ojos fijos en el teléfono, esperando cualquier reacción de la mujer que había destruido su familia sin siquiera saberlo. «¿Quién es esa mujer, Renato?». La voz de Larisa regresó, ahora cortante y confusa al mismo tiempo, cargada de incredulidad. Julia casi se rió de la ironía de la situación. La amante descubriendo que su hombre estaba de hecho casado. «Me dijiste que eras divorciado hace 2 años, que tu exesposa se había quedado con la custodia del niño y que apenas tenías contacto con ella». Su voz subió de tono y Julia pudo oír el sonido de un tacón alto golpeando fuerte en el suelo. Cada palabra que Larisa soltaba era una revelación de cuán profunda y elaborada era la mentira que Renato había construido. «¿Divorciado?», repitió Julia, girándose lentamente hacia Renato, con una expresión que mezclaba incredulidad y furia peligrosamente controlada. «¿Niño? Nosotros no tenemos hijos, Renato. ¿Aún? Este aquí en mi vientre sería el nuestro primero». Puso ambas manos en su vientre de 7 meses, enfatizando lo absurdo de toda la situación. Renato abrió la boca para hablar, pero ningún sonido salió, como si todas las palabras se hubieran simplemente evaporado de su garganta. El silencio al otro lado de la línea se transformó en una respiración pesada y acelerada de quien acababa de darse cuenta de algo. «¿Estás embarazada?». La pregunta de Larisa vino en un hilo de voz, casi inaudible, cargada de shock y traición. Julia podía oír el ruido de un coche pasando al fondo, confirmando que ella todavía estaba en el estacionamiento. «Renato, ¿qué mierda es esta? Me dijiste que no podías tener hijos, que te habías hecho la vasectomía después del nacimiento de tu hijo». Su voz estaba al borde del colapso, y Julia se dio cuenta de que Larisa también era víctima de sus mentiras. La rabia que sentía comenzó a mezclarse con una extraña compasión por la otra mujer que también había sido engañada. «Larisa, déjame explicarte». Renato finalmente encontró la voz, pero sonó desesperada y completamente desprovista de cualquier autoridad o convicción. «Las cosas son más complicadas de lo que parecen».
Fue la frase más patética que podría haber elegido en aquel momento crucial. Julia soltó una risa amarga, sin humor, que resonó por la amplia sala de paredes blancas. ¡Complicadas! Construiste una vida paralela entera, Renato. Eso no es complicado. Eso es premeditado. Tomó el teléfono de la mesa y lo sostuvo cerca de su rostro, forzándolo a encarar las consecuencias de sus propias mentiras. «Larisa, ¿sigues por ahí?», preguntó Julia directamente, ignorando completamente a Renato, que intentaba recuperar el teléfono sin éxito. «Sube aquí. Creo que las dos necesitamos tener una conversación muy seria con este hombre». Hubo una pausa, y entonces Larisa respondió con una voz que mezclaba rabia, dolor y determinación. «Estoy subiendo ahora». La llamada fue terminada. Y Julia colocó el teléfono de vuelta en la mesa con un movimiento calmado y deliberado. Renato la miró con pánico en los ojos, dándose cuenta de que había perdido completamente el control de la situación que había creado. Julia caminó hasta una de las sillas de cuero frente a la mesa y se sentó con cuidado, apoyando las manos en el vientre. La espera por los próximos minutos sería tensa, pero ella necesitaba aquel momento para procesar todo y mantener la calma. Renato se quedó de pie, caminando de un lado a otro de la sala, como un animal enjaulado y desesperado. «Julia, por favor, déjame explicarte antes de que ella llegue aquí», imploró, la voz embargada de desesperación. «No hay nada que puedas decir ahora que justifique lo que hiciste», respondió ella sin siquiera mirarle. La puerta se abrió bruscamente 3 minutos después, y Larisa Montenegro entró como un huracán de rabia y confusión emocional. Era exactamente como Paulo había descrito. Morena, cabello largo, recogido en una cola de caballo, traje gris perfectamente ajustado, tacones altos negros. Hermosa, joven y con una expresión de quien acababa de serle arrancado el suelo de debajo de sus pies. Sus ojos verdes barrieron la sala hasta posarse en Julia sentada, embarazada y visiblemente abatida, y luego en Renato recostado en la ventana. La tensión en el aire era casi palpable, eléctrica, a punto de explotar en cualquier momento. «Así que eres tú», dijo Larisa mirando a Julia con una mezcla de curiosidad y algo que parecía ser culpa involuntaria. La esposa que él nunca mencionó existir en los últimos 4 meses de relación. Soltó el bolso de cuero marrón en la silla de al lado y cruzó los brazos esperando respuestas claras. Julia se levantó despacio, se ajustó el vestido y le extendió la mano formalmente, decidiendo que ellas dos necesitaban estar del mismo lado. Julia Almeida, casada con él hace 12 años, embarazada de 7 meses de su primer hijo. El apretón de manos fue breve, pero había un entendimiento silencioso formándose entre ellas. «Él me dijo que ustedes eran divorciados hace 2 años», comenzó Larisa, su voz temblando ligeramente mientras miraba a Renato con rabia creciente. «Que tú te habías quedado con la custodia de un hijo de 8 años y que el matrimonio había terminado mal». Julia negó con la cabeza, sintiendo una punzada de compasión por la joven, que también había sido cruelmente manipulada. «Nunca nos separamos. Yo ni siquiera sabía que tenía una asesora ejecutiva hasta hace media hora, cuando el guardia me habló de ti». Las piezas del rompecabezas iban encajando, revelando un patrón de mentiras elaboradas y sostenidas durante meses. Renato finalmente salió del estupor, desesperado por controlar la situación que se le escapaba completamente de las manos. «Larisa, yo iba a contarte». «¿Contarme qué? ¿Que tu esposa está embarazada?», gritó Larisa, su voz resonando por las paredes de vidrio de la sala.
¿Que nunca estuviste divorciado? ¿Que todo era mentira desde el principio? Tomó el bolso que había dejado en la silla y se lo arrojó con fuerza. Renato se desvió y el bolso golpeó la pared con un golpe seco antes de caer al suelo. ¿Cuánto tiempo llevan juntos?, preguntó Julia directamente a Larisa, necesitando saber la extensión completa de la traición y las mentiras. Larisa se giró hacia Sheila, limpiándose una lágrima que se escapó, claramente intentando mantener la compostura ante aquella situación surreal. Unos 4 meses. Comenzamos a involucrarnos un mes después de que asumiera la dirección aquí. Miró a Renato con evidente asco. Era atento, divertido, me llevaba a cenas caras. Decía que me había esperado toda la vida después de su divorcio traumático. Su voz se quebró al final y Julia sintió que el corazón se le encogía. Mientras tanto, él llegaba a casa conmigo todas las noches. Me abrazaba, ponía su mano en mi vientre para sentir al bebé. Completó Julia, la voz saliendo más controlada de lo que imaginaba ser posible en aquel momento. Me decía que estaba construyendo el futuro de nuestra familia, que trabajaba tanto porque quería darle lo mejor a nuestro hijo. Larisa se cubrió la boca con la mano, claramente impactada por la dimensión de la doble vida que Renato había construido con tanto cuidado. Las dos mujeres se miraron, y en ese momento, una alianza silenciosa se formó contra el hombre que las había engañado tan completamente. Yo nunca me habría involucrado con un hombre casado, dijo Larisa, mirando a Julia con sinceridad dolorosa en sus ojos verdes. Vengo de una familia destruida por la traición. Mi padre tenía un amante y vi a mi madre destruirse. Julia se asintió creyéndole, reconociendo que ambas eran víctimas del mismo hombre manipulador y mentiroso. Lo sé, y te creo. Renato intentó acercarse, pero Julia levantó la mano, interrumpiendo cualquier movimiento de él. «Quédate donde estás. Ya hablaste y mentiste lo suficiente por toda una vida». La autoridad en su voz hizo que él retrocediera inmediatamente. El silencio pesó por unos segundos, mientras las 3 personas procesaban la magnitud de la situación que se desarrollaba en aquella sala. Julia miró por la ventana, viendo la ciudad de Sao Paulo extenderse infinitamente. Millones de personas viviendo sus vidas ajenas al drama de aquella oficina. Respiró hondo. Se puso la mano en el vientre, sintiendo al bebé moverse, y tomó una decisión que lo cambiaría todo. «Larisa, necesito tu ayuda», dijo Julia, girándose hacia la mujer que minutos atrás consideraba su enemiga. Las dos fuimos engañadas por él, y creo que es hora de que pague por todo esto, de la forma que más le va a doler. Larisa miró a Julia con una mezcla de sorpresa e interés creciente, limpiándose las últimas lágrimas que insistían en caer. «¿Qué tienes en mente?», preguntó con cautela, pero ya había una chispa de venganza justificada brillando en aquellos ojos verdes. Julia se acercó a ella, dándole la espalda a Renato, que permanecía paralizado cerca de la ventana, viendo su mundo desmoronarse pieza por pieza. «Tú trabajas aquí. Tienes acceso a sus sistemas, a sus correos electrónicos, a sus agendas, ¿verdad?». Larisa sintió lentamente, comenzando hasta a entender hacia dónde iba aquella conversación, y gustándole cada vez más la dirección tomada. «Espera, ¿qué están planeando?». Renato finalmente reaccionó, dando un paso adelante con preocupación estampada en su rostro. «Julia, no hagas esto. Vamos a casa, a hablar con calma, a resolver esto entre nosotros como adultos». La hipocresía en su voz era tan evidente que incluso Larisa soltó una risa amarga y sin humor. «¿Resolver como adultos? ¿Cómo resolviste engañarnos durante meses, Renato?». Julia se giró hacia él con una frialdad en los ojos que él nunca había visto antes.
Perdiste el derecho a opinar sobre cualquier cosa en el momento en que decidiste construir toda esta farsa. Abrió la boca para replicar, pero se calló al darse cuenta de que no tenía argumento alguno. Julia tomó su bolso, sacó su móvil y tecleó rápidamente un mensaje antes de mostrarle la pantalla a Larisa para que lo leyera con atención. ¿Esto funciona para ti? Larisa leyó y una sonrisa pequeña, pero satisfecha, se formó en sus labios por primera vez. Funciona perfectamente. De hecho, puedo hacerlo aún mejor que esto. Tomó su propio móvil y comenzó a teclear algo con dedos rápidos y precisos. Renato intentó acercarse para ver lo que estaban haciendo, pero Julia bloqueó su camino con el cuerpo. ¡Aléjate! Ya no tienes voz ni voto aquí, dijo con una firmeza que sorprendió hasta a ella misma. Julia, piensa en nuestro hijo. Renato lanzó la última carta que tenía, intentando apelar a su lado emocional débilmente. Estoy pensando en nuestro hijo, respondió ella, poniéndose la mano en el vientre protectoramente, la voz saliendo más dura. Estoy pensando que él no puede crecer viendo a su padre tratar a su madre como a una idiota, mintiendo y engañando sin consecuencias. Larisa levantó el móvil, mostrándole la pantalla a Julia. Acabo de enviar copias de todos sus correos electrónicos comprometedores a mi correo personal. Julia sonrió por primera vez desde que había llegado a aquella maldita oficina. Perfecto. Ahora vamos al siguiente paso de nuestra estrategia conjunta. Renato palideció visiblemente al darse cuenta de que las dos estaban trabajando juntas contra él. ¿Qué correos?, preguntó, la voz saliendo ronca de pánico creciente y descontrolado en la sala silenciosa. Larisa se giró hacia él con una expresión de satisfacción cruel en sus ojos verdes, que brillaban intensamente. Los correos electrónicos donde usabas la tarjeta corporativa para pagar hoteles a nuestro nombre. Renato. Los restaurantes caros. Los viajes a congresos, que, en realidad, eran fines de semana románticos. Hizo comillas con los dedos al decir congresos, el sarcasmo goteando de cada palabra. Todo esto parecerá muy interesante para el Consejo de Ética de la empresa y para los accionistas, ¿no crees? Julia observaba a Renato desmoronarse, cada revelación siendo un martillazo en la imagen que tanto cultivaba. No puedes hacer esto, dijo Renato, pero la voz salió sin fuerza alguna, ya derrotada y resignada. Voy a perder mi empleo, mi reputación, todo. Larisa se encogió de hombros con indiferencia estudiada y calculada. Deberías haber pensado en eso antes. Julia se acercó a él, quedando a pocos centímetros de distancia, mirándole a los ojos castaños que había amado durante tanto tiempo. Me hiciste pasar por idiota, Renato. Me hiciste creer que estabas construyendo nuestra familia, mientras construías una vida paralela entera con otra persona. El dolor en su voz era real, pero ahora estaba templado con una rabia fría y determinación inquebrantable que asustaba. Te voy a dar dos opciones, continuó Julia, retrocediendo un paso y cruzando los brazos sobre su prominente vientre. Primera opción. Firmas el divorcio sin pelear por la custodia ni por los bienes, y aceptas pagar una pensión justa para el bebé que viene. Renato iba a protestar, pero ella levantó la mano interrumpiendo cualquier intento de él de hablar en aquel momento crucial. Segunda opción. Larisa y yo vamos juntas al Departamento de Recursos Humanos ahora. Mostramos todos los correos electrónicos, todas las evidencias de mala conducta, y dejamos que tu carrera explote en llamas bonitas. Larisa asintió, concordando totalmente con el ultimátum dado, sosteniendo el móvil con todas las pruebas archivadas y listas. Esto es chantaje, murmuró Renato débilmente, pero sin convicción alguna en la voz derrotada, que apenas se oía.
No, esto es justicia, corrigió Julia con frialdad quirúrgica, girándose para tomar el bolso que había dejado en la silla. Tienes hasta mañana a las 9 de la mañana para decidir qué camino prefieres seguir de aquí en adelante. Miró a Larisa, que asintió confirmando el plazo establecido entre ellas silenciosamente. Ah, y solo para que lo sepas, Renato, ya llamé a un abogado especializado en divorcios antes de venir aquí. No vine a sorprenderte por casualidad hoy. Vine porque algo me decía que necesitaba ver la verdad con mis propios ojos. Era una mentira, pero una mentira estratégica y bien colocada, que lo hizo dudar de todo lo que creía controlar completamente. Julia caminó hacia la puerta, pero se detuvo con la mano en el pomo de metal frío y brillante. Ah, y Larisa va a seguir trabajando aquí normalmente, mientras tú decides, dijo sin girarse para encararlo directamente. Si intentas despedirla o perjudicarla de cualquier forma, eso va directo a Redcatcher y a los accionistas. Larisa se unió a ella ya en la puerta y las dos mujeres salieron juntas, dejando a Renato solo en aquella sala que ahora parecía una prisión. El pasillo estaba vacío, y ellas caminaron en silencio hasta el ascensor, cada una procesando los últimos 30 minutos que lo habían cambiado todo para siempre. ¿De verdad llamaste a un abogado antes de venir?, preguntó Larisa cuando las puertas del ascensor se cerraron, dejándolas solo a ellas dos. Julia soltó una risa cansada, apoyándose en la pared despejada del ascensor que descendía lentamente hacia la planta baja. No, pero él no necesita saber eso ahora, ¿verdad? Larisa sonrió, sacudiendo la cabeza con admiración creciente. Eres más fuerte de lo que pareces, Julia. Embarazada de 7 meses, descubriendo todo esto, y aún así lograste mantener la cabeza fría y planear. Julia tocó su vientre con cariño, sintiendo al bebé moverse como si estuviera inquieto con toda aquella tensión emocional. El ascensor se detuvo en la planta baja, y Paulo Sergio estaba esperando cerca de la recepción, claramente preocupado por lo que había desencadenado más temprano. Cuando vio a Julia y Larisa salir juntas, su expresión fue de confusión total y absoluta. Julia se acercó hacia él, con una sonrisa cansada, pero genuina en sus labios pálidos. Gracias, Paulo. Si no hubieras dicho la verdad, yo habría seguido viviendo en una mentira por mucho más tiempo. El guardia pareció aliviado, pero todavía preocupado por las consecuencias que aquello podría traerle. El doctor Renato no va a despedirme por esto, ¿verdad?, preguntó, vacilante y visiblemente preocupado por el futuro. ¿No va?, respondió Larisa con seguridad, ajustándose el bolso en el hombro antes de mirar a Paulo directamente. Yo voy a garantizar personalmente que no te pase nada. De hecho, hiciste lo correcto aquí. Paulo asintió, claramente agradecido, y abrió la puerta giratoria para que las dos mujeres pasaran a la calle. El aire de junio en Sao Paulo estaba frío, y Julia sacó el abrigo que tenía en el bolso, mientras caminaba hacia el estacionamiento. Larisa la acompañó, y se detuvieron entre los coches aparcados. Ninguna de las dos parecía tener prisa por irse en ese instante. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Julia, mirando a la mujer que horas atrás consideraba una enemiga mortal. Larisa suspiró profundamente, mirando el edificio detrás de ellas, donde Renato probablemente todavía estaba en shock en la oficina. Voy a seguir trabajando aquí, a reunir evidencias y a garantizar que no intente librarse de las consecuencias de lo que hizo. Miró a Julia con determinación renovada. Y voy a ayudarte con el divorcio, con lo que necesites de documentación o información financiera de él. Julia sintió una gratitud inesperada por aquella mujer que se había convertido en una aliada improbable en cuestión de minutos.
¿Por qué me estás ayudando?, preguntó Julia con genuina curiosidad, queriendo entender la motivación real detrás de aquella repentina alianza. Larisa se quedó en silencio por un momento, mirando el cielo gris típico de São Paulo en el frío invierno. Porque vi a mi madre ser destruida por la traición de mi padre, y ella nunca tuvo la fuerza para reaccionar. Su voz era baja, cargada de recuerdos dolorosos que claramente todavía la afectaban profundamente. Se convirtió en una sombra, perdió la confianza, la alegría, todo. No quiero que otra mujer pase por eso, si puedo ayudar de alguna manera. Julia le tocó el brazo suavemente, un gesto de comprensión y solidaridad mutua. Gracias, dijo Julia con sinceridad, y las dos mujeres intercambiaron números de teléfono allí mismo en el frío estacionamiento. Llámame si intenta algo, cualquier cosa que parezca sospechosa o intimidante, pidió Larisa antes de despedirse. Y tú también. Si aparece en tu casa, si intenta presionarte, avísame inmediatamente. Julia prometió que sí, y luego caminó hasta su coche, un sedán plateado aparcado 3 filas más adelante. Entró, cerró la puerta y solo entonces permitió que las lágrimas finalmente cayeran libremente por su rostro cansado y pálido, de tanto estrés. El teléfono sonó, y era su madre, María Clara, llamando como hacía todos los días desde que supo del embarazo. Julia se secó las lágrimas, respiró hondo 3 veces y contestó intentando sonar normal sin mucho éxito. Hola, mamá. Hija, ¿está todo bien? Tu voz es extraña. La preocupación materna fue instantánea y perceptible, como siempre. Julia miró el edificio donde Renato todavía estaba, probablemente en pánico, y tomó una decisión que cambiaría definitivamente el rumbo de todo. Mamá, necesito contarte una cosa. ¿Puedes venir a casa esta noche? Va a ser importante y te voy a necesitar más que nunca. Julia condujo de vuelta a casa en el barrio de Moema en piloto automático, las calles de São Paulo pasando en un borrón gris. Estacionó en el garaje del apartamento que compartía con Renato hacía 8 años. Miró el edificio de 12 pisos y se dio cuenta de que aquel lugar nunca volvería a ser el mismo. Subió por el ascensor, entró en el apartamento de 3 habitaciones y se dejó caer en el sofá beige de la sala. El silencio era ensordecedor, roto solo por el tic-tac del reloj de pared que Renato había recibido como regalo de su padre. Todo allí tenía recuerdos, algunos buenos, muchos ahora contaminados por el descubrimiento de la tarde. El móvil vibró con un mensaje de Larisa. Acaba de salir de la oficina pareciendo un zombi. Creo que se fue a casa. Cuídate. Julia agradeció mentalmente por la improbable asociación que había surgido de aquella tragedia. Se levantó, fue al dormitorio de la pareja y comenzó a sacar, metódicamente, la ropa de él del armario. Cada camisa de vestir, cada traje caro, cada corbata que ella le había regalado en cumpleaños y navidades, todo fue a parar a maletas que arrastró a la sala. No iba a haber conversación, no iba a haber segundas oportunidades, no iba a haber reconciliación dramática como en las películas malas. El timbre sonó 40 minutos después y Julia abrió, encontrando a su madre, María Clara, de 62 años, con una bolsa de pan de queso aún caliente. Traje tu favorito, hija. Ahora cuéntame qué pasó, dijo entrando y deteniéndose al ver las maletas en la sala. Julia cerró la puerta, respiró hondo y comenzó a contar todo desde el momento en que llegó a la oficina hasta la alianza con Larisa. María Clara escuchó todo en silencio, su rostro endureciéndose con cada nueva revelación.
su mano apretando la correa del bolso con creciente fuerza con cada palabra. «¡Maldito!», murmuró María Clara cuando Julia terminó de contar, usando una palabrota que rara vez salía de su boca. 12 años de matrimonio, un bebé en camino, ¿y él te hace esto? Se levantó. Caminó por la sala como una leona furiosa lista para atacar. «¿Dónde está Laura?». Julia señaló la puerta sabiendo que Renato iba a llegar en cualquier momento, porque esa era su hora. «Debe estar llegando. Mamá, necesito que te quedes aquí conmigo cuando él entre. No quiero estar sola a la hora de decirle que se acabó para siempre». María Clara asintió firmemente, sentándose al lado de su hija y sosteniendo su mano con fuerza. La llave giró en la cerradura 15 minutos después, y Renato entró con el maletín negro y la expresión de quien había pasado por un infierno en aquellas últimas horas. Se detuvo al ver a María Clara en la sala, las maletas en el suelo y la expresión determinada de Julia. «Suegra, qué sorpresa», dijo débilmente, intentando sonar casual, pero fallando miserablemente en el patético intento. «No me llames suegra, Renato», respondió María Clara con frialdad cortante, que le hizo retroceder un paso. «No tengo un yerno traidor y mentiroso en mi familia. Dejaste de ser mi yerno en el momento en que decidiste engañar a mi hija de esa forma cobarde». Renato miró a Julia, ignorando a María Clara completamente, como si ella no estuviera allí en la sala. «Por favor, vamos a hablar a solas». «No», respondió Julia con firmeza, levantándose despacio del sofá debido a su pesado vientre que dificultaba los movimientos. «Todo lo que tengas que decir puede ser dicho delante de mi madre. De hecho, vas a empezar a acostumbrarte a tener testigos en todo lo que nos involucre a partir de ahora», señaló las maletas apiladas cerca de la puerta. «Tus cosas están ahí. Vas a dormir en un hotel hoy, y mañana iremos al abogado que contacté durante la tarde para comenzar el proceso de divorcio oficial y definitivo». «Julia, no puedes estar hablando en serio», dijo Renato, pero la voz salió sin convicción, como si él ya supiera que había perdido completamente. «Somos una familia. Tenemos un hijo en camino. 12 años juntos no significan nada para ti». Intentó apelar a la emoción, pero Julia se había blindado durante aquellas horas procesando todo sola. «Significaban todo para mí», respondió, la voz temblando ligeramente, pero firme en la decisión tomada. «Pero tú destruiste todo eso en el momento en que decidiste que yo no era suficiente, y que podías tener 2 vidas paralelas sin consecuencias graves». María Clara se posicionó al lado de su hija, una barrera física y emocional contra cualquier intento de manipulación por parte de él. «Cometí un error, Julia, un error enorme, pero todos merecen una segunda oportunidad en la vida», insistió Renato, dando un paso adelante. «Eso no fue un error, Renato», cortó Julia, la voz más alta ahora, liberando la rabia que había contenido todo el día. «Error es olvidar un aniversario, es llegar tarde, es decir algo equivocado sin pensar. Tú construiste una farsa de 4 meses, me mentiste a mí, le mentiste a Larisa, le mentiste a todo el mundo a tu alrededor de forma sistemática y calculada». El bebé pateó fuerte, y Julia se puso la mano en el vientre, respirando hondo para calmarse y recuperar el control emocional que casi pierde en ese momento. «Tus opciones siguen siendo las mismas que te di en la oficina», dijo Julia, recuperando la compostura después de unos segundos de tenso silencio.
Firmas el divorcio amigable o Larisa y yo vamos a hacer que tu carrera explote junto con tu reputación entera. Renato la miró con una mezcla de rabia y desesperación, dándose cuenta de que había subestimado completamente a la mujer con la que se había casado. Tú cambiaste, dijo amargamente, como si eso fuera culpa de ella y no consecuencia de sus propios actos. No, Renato, yo siempre fui así. Tú eres el que nunca prestó atención de verdad a quién soy yo, realmente. Respondió Julia con una tristeza genuina en la voz, que dolió profundamente. Renato tomó las maletas en silencio pesado, la derrota estampada en cada movimiento lento y cansado que hacía. Antes de salir, se giró una última vez hacia Julia, con los ojos rojos y la voz embargada. Yo te amaba. Era tiempo pasado y eso dolió más que cualquier otra cosa que él podría haber dicho en aquel momento. Si me amaras de verdad, nunca habrías hecho lo que hiciste, respondió Julia, sintiendo lágrimas en los ojos, pero no dejándolas caer. Amor no es solo palabra, Renato. Es actitud, es lealtad, es elegir a la misma persona todos los días. Y tú elegiste a otra. La puerta se cerró detrás de él con un clic suave y definitivo que resonó. María Clara abrazó a su hija inmediatamente, y fue solo entonces que Julia permitió que el llanto viniera con fuerza total. Sollozó en el hombro de su madre, liberando todo el dolor, rabia, tristeza y traición que había contenido todo el día. Va a pasar mi hija, murmuraba María Clara, acariciándole el cabello suavemente como hacía cuando Julia era niña. Eres fuerte. Lo vas a superar y vas a salir adelante. Te lo prometo. Se quedaron así por largos minutos, madre e hija, mientras la noche caía sobre São Paulo y las luces de la ciudad comenzaban a brillar afuera a través de la ventana. 3 días después, Julia estaba en la oficina de Renata Figueiredo, una de las mejores abogadas de divorcio de São Paulo, que María Clara había conseguido por recomendación. La abogada, una mujer de 50 años, de cabello canoso y mirada penetrante, escuchó toda la historia atentamente, tomando notas rápidas. «Tienes suerte de haber conseguido la alianza con Larisa», dijo Renata cuando Julia terminó de relatar todo con el más mínimo detalle. Con los correos electrónicos de ella y las evidencias de mala conducta corporativa, él no tendrá más remedio que aceptar todo lo que pidamos, sin ninguna resistencia significativa. Julia asintió, sintiendo un alivio mezclado con tristeza. ¿Y el bebé?, preguntó Julia, poniendo la mano protectoramente sobre su vientre que crecía cada día más visiblemente. ¿Tendrá derecho a visitas? Renata se ajustó las gafas y consultó las notas que había tomado durante la conversación. Sí, pero podemos establecer un régimen de visitas supervisadas inicialmente, hasta que te sientas cómoda con toda la situación. Hizo una pausa, mirando directamente a Julia con seriedad profesional. Julia, tienes que entender que, independientemente de lo que él hizo contigo, él sigue siendo el padre del bebé. Por el bien del niño, tendrán que mantener algún tipo de relación civilizada, mínimamente funcional. Julia sabía que tenía razón, pero todavía le dolía pensar en todo eso. Larisa envió un mensaje aquella tarde. Aceptó todo. Firmó los papeles preliminares del divorcio esta mañana. Parece un fantasma caminando por la oficina. Julia leyó el mensaje sentada en el sofá de casa, con una taza de té de manzanilla en las manos y una manta sobre las piernas. Parte de ella sintió una satisfacción sombría, pero otra parte solo sintió una tristeza profunda por el fin de 12 años de una vida que había creído ser real. El bebé pateó fuerte, y Julia sonrió, a pesar de todo, acariciando su vientre mientras hablaba bajito.
Seremos solo tú y yo por un tiempo pequeño, pero te prometo que será suficiente siempre. Las semanas siguientes pasaron en un borrón de papeleos, reuniones con abogados y mensajes intercambiados con Larisa sobre el progreso de todo. Renato cumplió todas las exigencias sin protestar, probablemente porque sabía que la alternativa sería mucho peor para él y su preciada carrera. Paulo Sergio, el guardia, envió flores a Julia con una tarjeta simple. Gracias por no dejar que me castigaran por decir la verdad. Espero que todo mejore pronto. Julia se emocionó con el gesto inesperado y amable de él, poniendo las flores amarillas en el jarrón de la sala donde se quedaron por días. 1 mes y medio después del descubrimiento de la traición, Julia estaba en la clínica donde trabajaba revisando historias clínicas, cuando Larisa apareció en la recepción, inesperadamente. «Espero que no sea una intrusión», dijo cuando Julia la vio esperando en la sala de espera con un paquete en las manos. «Quería darte esto personalmente antes de que llegue el bebé». Julia la llevó a una sala privada y Larisa le entregó el regalo que, al abrirlo, resultó ser un móvil artesanal de estrellas y lunas plateadas. «Es hermoso», dijo Julia sinceramente, tocando las delicadas piezas que se balanceaban suavemente con el movimiento del aire acondicionado frío. «¿Cómo estás?», preguntó Julia, y Larisa se encogió de hombros con una sonrisa pequeña, pero genuina, en sus labios pintados. «Bien, considerando todo, terminé lo que tenía con él. Obviamente. Estoy yendo a terapia para procesar todo». Hizo una pausa, mirando por la ventana a la calle concurrida allá abajo. «Y estoy empezando a salir con alguien nuevo. Alguien que es honesto desde el principio y que no tiene esposa escondida en algún lugar». Julia se rió, la primera risa genuina en semanas que salió espontáneamente de sus labios. «Me alegro por ti, de verdad». Y era verdad. Ella realmente se alegraba por aquella mujer que se había convertido en una aliada improbable y luego en una amiga. «¿Y tú?», preguntó Larisa con cuidado, observando a Julia acariciar su vientre inconscientemente, como siempre hacía últimamente. «¿Cómo estás lidiando con todo esto sola?». Julia pensó por un momento, antes de responder con cruda honestidad. «Algunos días son más difíciles que otros, pero tengo a mi madre, tengo mi trabajo, y pronto tendré a mi hijo conmigo». Miró el móvil de estrellas en sus manos. «Voy a estar bien, Larisa. Llevará tiempo, pero lo voy a superar, y saldré más fuerte del otro lado de toda esta tormenta». Las dos mujeres se abrazaron, una despedida temporal de dos personas que se habían encontrado en las circunstancias más improbables posibles imaginables. 2 meses después, en una fría mañana de agosto, Julia entró en trabajo de parto a las 4 de la madrugada en la maternidad. María Clara estuvo a su lado durante todo el proceso largo y doloroso, sosteniendo su mano y secando su sudor. Renato había sido avisado conforme a lo establecido en el acuerdo de visitas, pero se quedó en la sala de espera sin permiso para entrar en la habitación. A las 10:23 de la mañana, Pedro nació con 3 kilos y 200 gramos, llorando fuerte y perfecto. Cuando Julia lo sostuvo por primera vez, todos los dolores de los últimos meses parecieron valer la pena en aquel instante mágico de conexión. Renato conoció a su hijo a través del cristal de la maternidad unas horas después, pero Julia dejó claro a través de la abogada que él solo tendría visitas supervisadas por unos meses más, hasta que establecieran una rutina. Ella lo vio mirando al bebé con una expresión de profundo arrepentimiento en su rostro cansado, y por un momento minúsculo, Julia sintió pena por él por todo lo que había perdido. Pero el momento pasó rápidamente cuando recordó todas las mentiras y traiciones,
y regresó a la habitación decidida a seguir adelante sola. Pedro era suyo, su fuerza, su razón para superar todo lo que había sucedido en aquellos meses difíciles. Larisa la visitó al segundo día, trayendo una enorme cesta de frutas y un osito azul bebé, suave y esponjoso. «Es hermoso, Julia», dijo mirando al bebé durmiendo tranquilamente en la cuna transparente al lado de la cama. «Se parece a ti en los ojos y en su delicada barbilla». Julia sonrió cansada, pero feliz, de una manera que no esperaba sentir tan pronto. «Gracias por todo, Larisa, por haberme ayudado cuando podría simplemente haber desaparecido y haberme dejado lidiar con todo sola». Larisa negó con la cabeza, sus ojos brillando ligeramente emocionados. «Las mujeres necesitamos apoyarnos, especialmente contra hombres que creen que pueden manipularnos y salir impunes de sus terribles acciones». Y Paulo Sergio envió un mensaje a través de Larisa. «Felicidades por el bebé. Espero que el pequeño Pedro crezca rodeado de verdad y amor». Julia se emocionó con el cariño de aquel hombre que apenas conocía, pero que había sido fundamental para que la verdad saliera a la luz. Le pidió a Larisa que le agradeciera personalmente por ella cuando regresara al trabajo en la oficina. Aquella noche, sola en la habitación silenciosa de la maternidad, con Pedro durmiendo a su lado, Julia tomó su móvil y escribió una carta que nunca sería enviada, pero que necesitaba ser escrita para cerrar aquel ciclo doloroso. «Renato, no te odio, aunque tengo todo el derecho de odiarte por el resto de mi vida entera». Tecleó despacio, cada palabra pesada de significado y dolor procesado. «Me heriste de una forma que nunca imaginé ser posible. Destruiste mi confianza, no solo en ti, sino en las relaciones en general». Hizo una pausa, mirando a Pedro, que dormía tranquilamente, ajeno a todo el drama que lo rodeaba. «Pero lo tengo a él ahora, y él merece una madre que no cargue amargura en el corazón día tras día». Julia continuó escribiendo, derramando todo lo que había contenido durante los últimos meses en palabras que nunca serían leídas por nadie, más que ella misma. Después de terminar la carta no enviada, Julia la borró y respiró hondo, sintiendo como si un peso gigantesco se hubiera quitado de sus hombros finalmente. Ella sabía que todavía tendría días difíciles por delante, momentos en que el dolor regresaría inesperadamente y con fuerza total. Pero también sabía que se había vuelto más fuerte de lo que jamás imaginó ser posible en la vida. Había enfrentado la traición, se había aliado con la amante, había cambiado el juego completamente y ahora tenía un hijo hermoso para criar sola. Su venganza no había sido explosiva o dramática como en las películas. Había sido estratégica, inteligente y definitivamente eficaz a lo largo de aquel periodo. 3 meses después, Julia estaba de vuelta al trabajo en la clínica, con Pedro siendo cuidado por María Clara durante el día sin problemas. Renato visitaba a su hijo una vez por semana, bajo supervisión de una mediadora familiar, conforme a lo establecido en el acuerdo judicial. Había perdido la confianza de muchos en la oficina después de que rumores sobre su mala conducta comenzaron a circular discretamente por los pasillos. Larisa había sido ascendida a gerente de operaciones, asumiendo muchas de las responsabilidades que antes eran de él. Una ironía que no pasó desapercibida. Paulo Sergio todavía trabajaba en la portería y siempre saludaba a Julia cuando ella pasaba por el edificio, en consultas médicas de Pedro, en la manzana siguiente. Una noche, mientras acostaba a Pedro en la cuna con el móvil de estrellas que Larisa le había dado, balanceándose suavemente encima,
Julia se dio cuenta de que había dejado de sentir el dolor agudo que la consumía en los primeros meses, después de que todo terminara. Todavía dolía, claro, pero era un dolor diferente ahora, más suave, más manejable, menos incapacitante de lo que había sido al principio. Miró a su hijo durmiendo tranquilamente, sus pequeños puños cerrados cerca de su rostro angelical, y sonrió con una paz que no sentía hacía mucho tiempo dentro de su pecho. «Vamos a estar bien, mi amor», susurró, acariciando la suave mejilla de Pedro suavemente con su dedo índice. «Tu madre puede haber sido traicionada, engañada y herida, pero no fue destruida por todo esto». Julia apagó la luz de la habitación, dejando solo la luz nocturna de luna proyectar sombras suaves en las paredes decoradas con animales del bosque. Mientras cerraba la puerta de la habitación, miró hacia atrás una última vez y pensó en cómo su vida había cambiado completamente en pocos meses. Había perdido un marido, pero había ganado un hijo, una fuerza interior que no conocía y la certeza de que merecía mucho más que migajas de amor y lealtad de cualquier persona. ¿Y ahí, qué te pareció? En una escala de 0 a 10, ¿qué nota le darías? Deja tus comentarios diciendo de qué ciudad estás mirando y suscríbete para acompañar nuestras próximas historias. Muchas gracias por la compañía y hasta la próxima.